Hace ya una semana que está en funciones, que tomó posesión el nuevo arzobispo de la Ciudad de México. Desde su discurso de inauguración hizo un llamado a luchar contra la discriminación y en favor de promover la tolerancia. ¿Cuál es el papel que va a jugar la Iglesia Católica, con la que se identifican cerca del 80% de los mexicanos, en un momento que, como dijo el nuevo arzobispo primado de México, que sustituye a Norberto Rivera, quien pidió licencia el pasado 7 de diciembre, se encuentra o llega en un momento de un cambio de época en el mundo y de profunda transformación también en nuestro país? ¿Cuáles los principales retos? ¿Hacia dónde va? Y sobre todo, ¿qué rol va a jugar en un momento en el que, como usted sabe, en el país estamos en medio de un proceso electoral que puede resultar trascendente en cualquier caso para el futuro de esta nación en los próximos años? Por eso nos vamos a tratar de meter a escudriñar quién es, qué esperar, por dónde puede ir, cuáles los principales obstáculos y cuáles los principales retos, en efecto, de el nuevo arzobispo Carlos Aguilar Retes. Y por eso mismo me da mucho gusto que esté con nosotros. Usted ya lo conoce, ha estado con nosotros en otros programas, Helio Masferrer. Helio es un especialista en asuntos de las religiones, profesor emérito de la Escuela de Antropología e Historia y además es presidente de la Asociación Latinoamericana de Estudios de las Religiones. Helio, un placer como siempre tenerte aquí. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás, Helio? Bien, aquí contento de poder compartir con quienes nos ven algunas ideas. Un placer, y yo creo que es una nota importante de los últimos tiempos en el país, el que a partir de diciembre, cuando presenta su renuncia por un asunto de edad, Así es. se tiene que jubilar, el Papa le acepta la renuncia a Norberto Rivera y bastante rápido, no sé si tú coincidas, nombra a un sucesor en la persona de Carlos Aguilar Retes, nuevo arzobispo de la Ciudad de México. Y pues empezó uno con un artículo en periódico, una especie, digamos, de toma del cargo en una misa en la basílica, en la catedral de la ciudad, con un discurso bastante fuerte que empieza a dar pistas de por dónde puede ir y dónde quiere colocar a la iglesia o hacia dónde quiere llevar a la Iglesia Católica durante su gestión. ¿Cómo ves tú? ¿Quién es Carlos Aguilar? ¿Cómo comenzarías, digamos, por describir al personaje? Creo que una de las características que tiene la gente de la Iglesia Católica es que solo nos enteramos, eso lo habíamos platicado, ¿sí?, qué es lo que piensan cuando llegaron a la posición más alta que pensaban llegar. Esta es la... En el caso de Carlos Aguilar, creo que él no quiere llegar a Papa, que si lo convocan no se va no va a huir, pero creo que ha conseguido llegar, es cardenal. Está en el top. En el top. Como anécdota siempre cuento que los alumnos de Raúl Vera decían que era una persona hiperconservadora, terrible, etcétera, ¿no? Hasta que llegó a coadjutor en San Cristóbal Las Casas y ahí ya cambió la percepción. Cambió hasta la persona. Mis amigos dominicos me decían que no lo reconocían. Entonces, creo que lo mismo pasa con Aguilar. Aguilar fue, mientras estuvo en el Estado de México, fue muy dialoguista con el gobierno del Estado de México. Y repitió una serie de tips, podríamos decir, conservadores y progubernamentales. Sin embargo, como hombre de iglesia, como en la presidencia de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, fue bastante abierto y bastante innovador. Y de alguna manera se coacheaba
con Jorge Mario Bergoglio, hoy Francisco. Entonces, en esa perspectiva podemos decir... ¿De ahí viene su relación? ¿De ese momento? Sí, porque hubo una conferencia del Episcopado Latinoamericano que en México no le dieron mucho Mucha juego. bola. Sí. Los sectores conservadores de la Iglesia Católica estaban muy molestas, que era la conferencia de Aparecida en Brasil. Entonces, el jefe de redacción de los documentos de Aparecida fue Bergoglio, y el presidente de la conferencia del episcopado era Aguiar Retes, y entonces ahí hicieron mancuerna. A tal punto que Benedicto no estaba de acuerdo desde una perspectiva más conservadora, no estaba de acuerdo, y él no quería autorizar la publicación si no le hacían algunos cambios, y lo que hicieron fue filtrar los acuerdos a la prensa y todo el mundo se enteró. Pero los sectores... O sea, sobre hechos consumados, una vez conocido ya no hay manera de darle para atrás. Así es, y entonces que esto, que el otro decían, pero el asunto es que le dieron ahí el golpe y Benedicto se la tuvo que aguantar. Pero la prensa católica más conservadora no le dio juego a los documentos de Aparecida, sí le dio más juego a los de Santo Domingo, ya todavía con Juan Pablo II, que estaban más en la línea conservadora, ¿no? Entonces, sí, Aguiar Retes como que había dado sus pequeños golpes. Creo que... La estrategia que está tomando Aguiar es, podríamos decir, muy institucional. Okay. Si tú observas, las declaraciones más complicadas no las da Aguiar, sino que las da el secretario ejecutivo, el secretario general de la Conferencia del Episcopado, un obispo Miranda, que es obispo auxiliar en Monterrey. Él es, de acuerdo a los reglamentos de la Conferencia del Episcopado, el único que puede hablar a nombre de la conferencia, a nombre de los obispos. Y ese vive haciendo declaraciones, hace poco, hará unos días, hizo unas declaraciones muy importantes sobre el problema de la violencia. El perfil y los retos del nuevo arzobispo primado de la Ciudad de México, Carlos Aguiar, y por supuesto, ¿cuál es el rol que va a jugar la Iglesia en este cambio de época y transformación en el país? Estamos hablando con Helio Masferrer, profesor emérito de la Escuela Nacional de Antropología y además un especialista de asuntos religiosos. Y nos quedamos, Helio, traemos varias declaraciones sobre la mesa en este arranque del cargo de Aguiar. Uno, por supuesto, es el propio llamado que él hace desde la misa en la que toma posesión en la catedral para superar situaciones de violencia e injusticia en el país. Al mismo tiempo, o me parece que fue un día después... No, el mismo día, en la madrugada habían asesinado a los dos curas. El mismo día, el asesinato a los dos curas, las declaraciones del obispo de Chilpancingo, y en ese contexto también la propia calificación que el Papa da a la situación de violencia en México de insólita. ¿Cómo interpretas, cómo juega todo esto en la conducción que él tendrá que hacer, digamos que de este arzobispado? Que es evidente que la Iglesia Católica, se ve también en las declaraciones de ciertos obispos, del secretario general de la conferencia, ellos van a hacer énfasis en el problema de la violencia, de los desaparecidos, de ahí la injusticia, y de ahí no se van a mover. O sea, creo que van a hacer un énfasis significativo en los derechos humanos y en la convivencia. Y de alguna forma están, como quien dice, esperando a ver cómo se despeja el panorama nacional a nivel electoral. Mientras tanto, no van a mover un dedo a favor de ningún candidato. Esta es mi modesta opinión. No se mete en política partidista, sin embargo, sí hay va a haber señalamientos claros de situaciones de violencia y violaciones a los derechos humanos no se pueden tolerar. ¿Por ahí va? O sea, esa es un poco la traducción de los llamados en favor, por ejemplo, de la justicia, de la no violencia. Pero hay otros mensajes que han acompañado a esto.
por ejemplo, el reconocimiento, del propio Aguiar, el día de su primer discurso, hay un cambio de época. La Iglesia Católica tiene que renovarse, dice, y tiene que renovarse un poco en la línea de Bergoglio, del Papa, dando respuesta a las principales inquietudes que el mundo le plantee. Así es. ¿Cómo crees que actúen en ese sentido? Lo que implica es que van a permanecer muy alejados de los políticos y particularmente de quien esté en el gobierno. Creo que sea quien sea. Sea quien sea. De alguna manera la Iglesia Católica tiene que reposicionarse en la sociedad. Hay una crisis social, hay una crisis en el tejido social, etcétera. La gente sale a la calle y no tiene seguridad, no sabe si lo van a asaltar en el metro, en el pecero, y le van a dar un tiro, una puñalada. O el caso de este chico de la UNAM, Marco Antonio, que todavía no está claro qué pasó. Así es, un escándalo. Es un escándalo, y entonces en ese contexto de inseguridad que hay en la ciudadanía, la Iglesia aparece como la institución que habla a nombre de los que tienen miedo de hablar, que son un inmenso sector de la ciudadanía que está muy preocupado, que no sabe a quién irle, y entonces ahí aparece la Iglesia dando opciones. O sea, es un tema, digamos, más bien de regreso a la pastoral. Es un tema, exactamente, sentido en la población, y Norberto nos tenía acostumbrados a irse a comer con los poderosos, o bautizar niños a otra parte, pero que tenían mucho dinero, etcétera, ¿no? O sea, una iglesia alejada del pueblo, de los problemas sensibles del pueblo, y entonces, evidentemente, Aguiar quiere, y la Iglesia Católica en general, pero Aguiar, que el tema, quiere reposicionarse. Por eso es que lanza el discurso en la primer misa que da en la Basílica, ahora ya como arzobispo, hablando de ir contra la intolerancia y la discriminación. Como los dijo, como las grandes lepras. Las grandes lepras de nuestro mundo. Sí, y en ese contexto el racismo, o sea, bueno, mil cosas, o sea, toda la situación de las poblaciones indígenas, afrodescendientes, etcétera, en México, que son la inmensa mayoría de la población, las mujeres, etcétera. O sea, creo que toca un tema sensible. Si uno ve las estadísticas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, bueno, es muy alto y además muy difundido en la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, ahora fíjate, todos haciendo llamados a la unidad, desde el último discurso de Norberto diciendo te dejo una iglesia en unidad y en un país unido por la fe y bla, bla, bla. Él mismo retoma el tema de la unidad, pero ayúdanos a entender, porque tienes, por un lado, el nuevo arzobispo que va contra la discriminación, a favor de la tolerancia, pastoral. Tienes a Norberto, que tú lo colocas mucho más cerca de la interlocución con los poderes. Y tienes un obispo en Guerrero que habla de conversaciones con el narco para poder detener la violencia que dices que la iglesia será la que esté señalando. Ayúdanos a entender dónde está y cuántas iglesias hay en este país, porque y perspectivas del nuevo arzobispo primado de México, Carlos Aguiar. Estamos hablando con Helio Masferrer, especialista en asuntos religiosos, profesor emérito de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y nos quedamos, digamos, pidiéndote que nos ayudes un poco a diseccionar un poco el mapa de la Iglesia mexicana. Todos están hablando de unidad, de necesidad de unidad. Traes las declaraciones de Aguiar diciendo desde un principio hay que superar la violencia y la injusticia. Traes al Papa calificando la violencia del país de inédita. Traes otro estilo distinto, la escuela, el anterior, el Norberto, que sobre todo privilegiaba la interlocución con el poder, y traes el obispo de Guerrero, de Chilpancingo, diciendo, a ver, señores, yo para hacer mi trabajo necesito hablar con el crimen local. Digamos, ayúdanos a entender esto. Lo que pasa es más sencillo. En definitiva, en Guerrero y en otras partes del país, ¿no es cierto?, tienes que, si quieres hacer un trabajo pastoral, estar hablando con la gente, etcétera,
tienes que hablar con todos los sectores que detentan poder en esa zona. O sea, y evidentemente este tipo de grupos tienen cierto control territorial en cierta zona, eso nadie lo... está el escándalo de Acapulco, ¿no es cierto?, donde la gente, etcétera. Entonces... Es que sí se sabe, se dice, incluso hay hipótesis, hay académicos, hay especialistas, hay hasta políticos, pero cuando un religioso dice no puedo hacer mi chamba, no puedo acercarme a la gente, si no pacto con esos poderes, es más fuerte. Bueno, pero ahí es donde la agenda pro vida, por ejemplo, queda en segundo nivel. Si, definitivamente hay grupos que están muy preocupados por el matrimonio de personas del mismo sexo, la interrupción legal del embarazo, etcétera, ¿no? Pero esos grupos tienen todo un planteo, son lobbies, grupos de presión, etcétera, sí, quedan totalmente rebasados por la situación más general. O sea, en definitiva, son como agendas secundarias. A ver, pero déjame contrastar eso, porque justo me trae a la actualidad. Sí son agendas que la violencia generalizada que estamos viendo se impone, sin embargo, voltemos y vemos Guatemala, lo comentábamos hace rato, un candidato vinculado Costa Rica, un candidato vinculado con posiciones mucho más radicales, conservadoras, ¿no? Sobre 24.7% contra 21 van dos a la segunda vuelta con oposiciones. Y como acabamos de ver, el candidato del PRI el precandidato del PRI al gobierno de la ciudad también salió, digamos, a poner posiciones anti matrimonio igualitario. Sí, pero México es México y Costa Rica es Costa Rica. Costa Rica es una democracia que tiene absoluta tranquilidad. Lo más insólito que hubo fue esa banda de 15 ladrones de joyería mexicanos que robaron una joyería y se fueron a Uruguay y fueron capturados en Uruguay. O sea, tú puedes circular a las 2 de la mañana por San José o por cualquier ciudad de Costa Rica y tienes la seguridad que llegas a tu casa y puedes ir caminando. O sea, justo quieres apoyar tu tesis. No hay la violencia que aquí, la violencia de aquí engulle esas posiciones. Exactamente. Entonces la Iglesia con mucha habilidad, mientras que en Costa Rica puede tener esa otra agenda pro vida, aquí en México dice tolerancia, convivencia, contra la discriminación, seguridad, justicia, etcétera. Ahora veníamos, recordarás, en los últimos 2 años una reacción bastante fuerte de los grupos vinculados o identificados con Provida y incluso con manifestaciones y movilizaciones ya bastante intensas. ¿Qué pasa con ellos ahora en este cambio en el arzobispo? Evidentemente no va a apoyar ese tipo de opciones y eso es muy claro cuando dice contra cualquier forma de discriminación y por la tolerancia. O sea, lo que le está diciendo a los grupos pro vida es mis cuates, sí, vengan a misa, etcétera, pero en este momento su agenda no es la agenda. O sea, los llamados a la tolerancia iban hacia ellos eran los destinatarios. ¿Tú crees que ellos eran principales destinatarios? Claro. O sea, no vamos, a diferencia de Norberto, porque incluso Norberto lo dijo en su discurso de despedida, luchamos o trabajamos en favor de la familia tradicional y contra o por los derechos de los no nacidos. Creo que son las palabras que utilizó. Sí. Con esto se estarían también distinguiendo los dos. Y se fue Norberto. Y se fue, así es. Fue diciendo esta es la agenda. Y en cambio Aguiar dice, estamos en una sociedad cambiante, donde el relativismo, hay problemas con la moral, etcétera, seamos tolerantes. Entonces... Una posición del Papa. Veamos cuál es la realidad y de alguna manera, exactamente, yendo al concepto de misericordia y no del dedo flamígero descalificando a nadie. O sea, el argumento de Aguiar es muy claro, aquí no sobra nadie. No vamos a ser jueces. Así es. Estamos hablando de cuáles las perspectivas de la gestión, del encargo del nuevo arzobispo primado de México, Carlos Aguiar,
Red. Estamos hablando con Helio Masferrer, profesor investigador mérito del Antropología e Historia y además presidente de la Asociación de Estudios Latinoamericanos sobre las religiones. Helio, nos quedamos un poco sobre, en este contexto, el contexto local de violencia, de injusticias que denuncia desde su primera misa. ¿Cuáles entonces las perspectivas? ¿Qué esperas tú de la gestión de Aguiar? Creo que por lo que se va observando, está aplicando la política de Francisco. O sea, en concreto, hacia las minorías, una reivindicación de las minorías y que esas minorías tienen un espacio en la Iglesia Católica. Comenzó por un llamado en general contra la discriminación y por la tolerancia, dijo que eran las lepras, sí, etcétera. Y creo que es de alguna manera un deslinde con las corrientes pro vida dentro de la Iglesia Católica, que tienen toda una agenda de confrontación con determinados sectores. Y además habían traído un activismo mucho mayor que el que habían mostrado y en los últimos tiempos, en efecto, han desaparecido un poco. Sí, de alguna manera creo que el Papa los recibió, pero luego les dijo, bueno, ya esta no es. Y el otro énfasis que está haciendo la Iglesia Católica es con un enfoque muy institucional, es contra la violencia, por la justicia, etcétera, con de alguna manera un llamado muy amable, pero muy concreto al Poder Judicial, que tome las riendas, etcétera. Entonces, en esa perspectiva se van poniendo... ¿Al Poder Judicial? ¿Lo sentiste así de dirigido? Y si te dicen que tiene que haber justicia, sí, sí, contra la justicia, ¿quién se ocupa de la justicia? Lo que pasa es que... Sí, pero al mismo tiempo decías, distanciándose de los políticos. Distanciándose de los políticos, por supuesto. O sea, en concreto, lo que van mostrando es que se van a dedicar a la política, pero no a la política electoral. Ni partidista. Ni partidista. Eso es evidente, sí. De alguna manera Norberto era casi un soldado del PRI, como se suele decir. Aquí estamos frente a una nueva estrategia de la Iglesia Católica de no comprometerse, porque además no se sabe cómo va a terminar la película, de no comprometerse y tratar de fortalecerse dentro de los feligreses que están francamente desesperados. Y además, la otra situación es esto que le han matado los dos sacerdotes, por un mínimo de espíritu de cuerpo, van a defender, no van a aceptar que están... ¿No van a aceptar la vinculación con el narco? Que no, sugirió, digamos, el procurador de Guerrero. Sí, el procurador de Guerrero, pero siempre todo el que muere ya es narco, ¿no? Y entonces es una forma de decir, no voy a investigar porque quién sabe. Pero en definitiva, todo crimen debe ser investigado y además... lo que dijo el obispo es, no tengo de otra que hablar con quienes tienen poder. Pero no es menor, poder local. O sea, es una declaración bastante grave. Lo que está diciendo es que el Estado mexicano no controla partes del territorio. En Guerrero, sin En duda. Guerrero, por lo menos. Entonces, eso es muy delicado, pero es la situación que está en este momento generando la Iglesia Católica, y creo que en un momento habla ese obispo, pero ese obispo no habla a nombre propio, está respaldado por toda la Iglesia. Oye, y el último tema, que fue de uno de los que acompañó, denuncias que acompañaron la gestión de Norberto, ¿qué esperas de Aguiar? Las denuncias sobre abuso sexual de miembros de la Iglesia. Creo que algo va a hacer, porque... la Iglesia Católica está viendo que todo esto le está saliendo muy caro, y el desastre que tuvo Bergoglio en Chile, donde prácticamente lo pusieron contra la pared, donde salió con un exabrupto diciendo que tráigame pruebas, salió uno de los abusados diciendo que mientras lo estaban abusando nos iba a tomar un selfie, tuvo que mandar a Chicluna, el mismo que había hecho la causa contra Marcial Maciel, lo tuvo que mandar a Chile como a apagar el incendio. Creo que Aguiar va a tratar de hacer algo antes que esto le explote.